Bienvenidos a Bendita Web, el podcast en donde conversamos sobre tu activo digital más importante, tu página web. Este espacio llega a ti gracias a Playful Agency. ¿Tienes problemas para posicionar tu página web en Google? Si la respuesta a la pregunta es sí, empieza a entender lo que está pasando. Entra a auditoria-seo.playfulagency.com y hazle a tu sitio web una auditoría SEO completamente gratis. Descubre la salud de tu página web conociendo los errores más relevantes. El enlace está en la descripción del video, no dejes de hacerla. ¿Vale? Hola a todos, yo soy Alejandra da Costa y a mi lado está el maratonista José Miguel Reyes. Ahí donde lo ven, ¿ha corrido cuántos maratones? José? 3 maratones. 3 maratones, que no muy parezca. bien. Vale, y yo soy José Miguel Reyes y junto a mí está la Lannister Gocha Alejandra da Costa. A ver, llegamos a donde queríamos llegar. En este episodio vamos a hablar sobre el SEO, qué es y para qué nos sirve. Una información interesante con la que quiero abrir esto, Ale, es que según Net Market Share, la mayoría de las búsquedas comienzan en un motor de búsqueda como Google. De hecho, el 73% de las búsquedas realizadas desde enero del 2021 hasta hoy comienzan en Google, lo que quiere decir cosa, ¿no? un montón. Lo que quiere decir que estamos en el mundo del SEO y de tratar de escalar posiciones en los resultados de búsqueda. Entonces, entrando en materia, y a pesar de que esto lo decimos muchísimo en los contenidos que hacemos en Instagram, arranquemos definiendo qué es el SEO. Para ponerlo fácil, José, yo te diría que el SEO es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio en los resultados orgánicos en los diferentes motores de búsqueda. Nosotros nos basamos en la agencia en optimizar los sitios que trabajamos para nuestros clientes en Google, que como lo acabas de mencionar es el más buscado, el más usado, perdón. También decir que la optimización en buscadores a menudo consiste en introducir pequeños cambios en diferentes espacios de tu página, que cuando los ves por separado parecen como cambios muy pequeños o unas mejoras diminutas, pero que cuando lo combinas hacen el trabajo de posicionarte en Google, ¿no? Y yo creo que si lo abreviamos para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, el SEO consiste en facilitar que los buscadores entiendan de qué va tu página y presenten ese contenido a los usuarios que están buscando información en ellos. Vale. Yo quisiera aportar algo que tiene que ver con dos elementos o dos factores básicos dentro del posicionamiento orgánico de una página. Uno es la autoridad y otro es la relevancia. Y bueno, para quienes lo sepan, sabrán que es algo importante, y para quienes no, porque es algo que normalmente ya comienza a ser un tecnicismo y creo que no lo mencionamos mucho, ¿no? La autoridad es básicamente la popularidad de una página web. Es decir, es tan popular cuanto más valiosa sea la información, y de hecho es uno de los factores más relevantes para Google, porque, por ejemplo, en un contenido, una pieza de contenido que ha sido compartida muchas veces, el entendimiento de Google es que a los usuarios esa información les ha parecido útil, ¿ok? Exacto. Mientras que la relevancia, que es el otro factor, tiene que ver con la relación que tiene una página frente a una consulta hecha, ¿ok? Es decir, un usuario hace una búsqueda y aparece tu página o un montón de páginas. O sea, generalmente los clientes, y bueno, todos los que estamos en el medio en el trabajo en SEO, tendemos a preocuparnos mucho por relevancia, porque relevancia es lo que te acerca más al elemento final, sin tomar mucho en cuenta autoridad. Es decir, sin tomar mucho en cuenta esa otra parte o ese otro factor que también ayuda a que luego la relevancia sea posible. De todas maneras, sobre eso vamos a ir profundizando durante el episodio. Entonces, Ale, quiero preguntarte qué tan importante es, en tu opinión, el SEO. Yo creo, José, que el SEO es fundamental. Esto ya lo hemos venido hablando en varios capítulos, ¿no? Pero es fundamental porque va a ayudar a hacer que tu página web sea más útil, no solamente para los usuarios que la pueden llegar a conseguir, sino también para los buscadores, ¿no? En el caso de los usuarios es importante porque les va a brindar una mejor experiencia. Van a lograr conseguir lo que buscan, responder las preguntas o las dudas que tengan cuando llegan a tu página, y eso va a hacer que tú como empresa o como emprendedor conviertas a ese usuario que te visita en un posible cliente o tengas esa posibilidad, ¿no?
En el caso de los motores de búsqueda es importante porque les va a ayudar a entender de qué se trata tu página. Ellos no son una persona, entonces van a poder tener claridad de qué hablas, en qué categoría estás y sobre todo si tu contenido es útil o no para los usuarios que están buscando en ellos. Vale, perfecto. Como este tema es tan vasto, nosotros... Sí, es muy, muy amplio. Es muy amplio. Nosotros en el episodio de hoy vamos a enfocarnos en digamos que un par de áreas dentro del SEO y luego vamos a ir tomando de ese par de áreas un punto, ¿ok? Y les prometemos ir metiendo estos temas de SEO más adelante, pero lo que no queremos es que esto sea un episodio que sea incomprensible, ¿ok? Exacto. Entonces, arrancar diciendo que el SEO se divide en dos grandes grupos, ¿ok? El SEO on-page y el SEO off-page. Entonces, como ya es habitual, Ale va a tomar una posición o Ale va a hablar sobre una de las dos, estos dos grandes grupos, que en este caso será on-page, y yo voy a hablar sobre off-page. Para también simplificarlo, quienes no comprendan bien el inglés, es SEO en página y SEO fuera de la página. O sea, el conjunto de actividades que haces dentro de tu página y los que haces fuera de tu página. ¿Ok? Entonces, Ale, ¿podrías hablar tú entonces sobre SEO on page? Vale. Bueno, empecemos diciendo que el SEO on page o el SEO en página se trata de crear contenido para mejorar tus clasificaciones en los motores de búsqueda. Es decir, contenido de calidad y relevante para los usuarios, que responda a lo que ellos están buscando. También se trata de incorporar palabras claves en tus páginas y en tus contenidos de manera coherente, ¿no? No es que si, no sé, hablas de receta, entonces escribes receta 10.000 veces dentro del artículo y no le da como sentido o coherencia, ¿no? Sí. A lo que estás creando. También te tienes que asegurar de que tus metadescripciones y tus títulos sean ricos en palabras claves, pero que también estén bien escritos, que den claridad al usuario de qué va tu página y qué es lo que se va a conseguir en tu página, ¿no? También se trata de optimizar los elementos internos que configuran tu página web y que están enfocados a optimizar el posicionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Con enfocar atención a los enlaces, a las URLs para que sean amigables, es decir, que no sea, por ejemplo, cuando entras a tu página www.mipagina.com/ una cantidad de caracteres que las personas no van a recordar, sino que hablen de, que tengan el título. Receta para vegetarianos sin lácteos, ponte. Entonces ya eso es una claridad, ¿no? Y esos son factores en los que tú deberías estar prestando atención. En los enlaces también que tienes dentro de la página, que todos estén correctos. En los textos que van en los botones, para que no solamente digan clic aquí, sino descárgate ya el ebook de recetas, por ejemplo. También en las imágenes, en los altos, o sea, varios elementos que están dentro de tu página y que terminan también ayudándote a posicionar en SEO, ¿no? Elaborar textos utilizando técnicas de redacción, eso es importante para que sea coherente, indique al usuario de manera sencilla qué es lo que va a hacer. Y por último, digamos que trabajar el SEO page o el SEO en página es importantísimo que lo hagas desde el momento en que empiezas a crear tu página web. ¿Okay? Que lo tomes en cuenta, es decir, que estas técnicas las tengas justo al momento en que lo estás creando. Esto para quienes no lo tengan y vayan a dar ese paso. Ahora, si ya tienes, digamos, el sitio web hecho, lo primero que deberías hacer es una auditoría para ver qué deberías arreglar, ¿no? Claro. Y empezar por ese lado. Es decir, empezar. Si ya lo tienes, no pasa nada. O sea, no es que, ay, no lo hice cuando lo creé, ahora no. Al contrario, lo puedes empezar a hacer y debería ser el foco en el que deberías estar atendiendo, ¿no? Para llegar a posicionar en SEO, digamos. Vale, ahora... Dentro del SEO en página está también la parte técnica, ¿no? Sin embargo, no nos vamos a meter en el episodio de hoy en esto. Bueno, el SEO on page o el SEO en página tiene como dos vertientes, ¿no? Internamente. Una que tiene que ver con la semántica, es decir, todo lo que está asociado al contenido. Textos, metadescripciones, títulos, etiquetas, alt de las imágenes. Y por otro lado está el SEO técnico, que tiene que ver con velocidad de carga, con el peso del sitio, el peso de las imágenes. Entonces, hoy vamos a hablar en general, ¿no? Sí. Pero que sepan que tiene también, además de esta clasificación que estamos haciendo de SEO en página y SEO fuera de la página, on page y off page, hay como
digamos, subclasificaciones dentro de estos dos grandes grupos. Sí, más adelante igual ahí hay una parte que vamos a compartir. Exacto. Sobre aspectos básicos y ahí seguramente mencionaremos algo. Vale, ok, voy a arrancar con el tema del SEO off-page, que como ya lo habíamos mencionado, no es más que el grupo de actividades que se hacen para mejorar el tráfico de personas que entran a tu sitio. Es decir, todas esas actividades que tú puedes hacer para lograr llevar gente a tu sitio o lograr que las personas interactúen con tu contenido. Eso también forma parte. Entonces voy a empezar a hablar sobre algunas de esas actividades. Una de ellas puede ser el trabajo de link building, que no es más que buscar maneras de ganar enlaces entrantes en tu página web. Es decir, que haya un grupo de personas u otras organizaciones que coloquen un enlace hacia tu página, te citen. Que te refieran, exacto. Sí, que te citen en alguno de sus artículos, por ejemplo. Esto puede hacerse a través de empresas hermanas, personas que están dentro del sector. También puede estar a través de el hecho de diarios que puedan hacer una reseña sobre tu negocio. Digamos que hay una cantidad de esfuerzos que son esfuerzos muy humanos. Y digamos que sobre todo esas actividades son muy parecidas al marketing tradicional, ¿ok? O sea, a relaciones públicas o a publicidad más tradicional, ¿ok? Otra forma es, bueno, como ya lo había comentado, el tema de relacionamiento público, es decir, construir esas relaciones para poder establecer esas llamadas, ¿ok? O sea, esos enlaces, esas citas. La difusión de contenidos a través de las redes sociales es también una de las actividades más asociadas al tema de SEO off-page. Y ahí, sobre todo, hay una cantidad de periféricos que te ayudan a mejorar ese proceso, como por ejemplo que tengas una página en la bio o un enlace en la bio que permita el tráfico. Hay gente que tiene páginas como LinkedIn Bio que luego tienen una cantidad de enlaces hacia tu página, o puede ser directamente la página, pero bueno, tienes que hacer estrategias para llevar gente para allá. Incluso artículos que tengas, o sea, nosotros lo hacemos en la agencia de esa manera, es decir, nosotros llevamos gente hacia el enlace en la bio para algunos de los artículos que tenemos publicados o algunos de los funnels que tenemos publicados. Y sabemos que esto requiere, digamos, muchísimo trabajo para realizarlo, pero es una parte importantísima del proceso de posicionamiento orgánico. Sí, yo también complementaría diciendo que ambas técnicas son importantes, ¿no? Y que se complementan entre sí, pero que además tienen el mismo objetivo, que son posicionarte, ¿ok? Y son diferentes, sin duda, a la hora de implementar, y yo creo que lo importante es entender que una vez que hagas SEO on-page y SEO off-page, es importante que lo mantengas actualizado, ¿no? Porque solo así vas a estar como al ritmo de las actualizaciones de los algoritmos. Perfecto. Vale, hablemos sobre el contenido en SEO, porque es una parte dentro del SEO on-page que además tiene mucho peso, mucha relevancia. O sea, sí. Digamos que la segunda parte del gran trabajo que se hace y que sobre todo para compañías que no tienen un equipo técnico adentro, que pueda estar trabajando aspectos técnicos constantemente. O sea, que a lo mejor te tocará acumular una cantidad de cosas para pedírselas a un programador para que las arregle. El contenido es algo que es más sencillo de llegar ahí. Sí. ¿Okay? Y yo además lo veo en la agencia, gran parte del SEO es escribir. ¿Okay? Total. Entonces, digamos que la producción del contenido tiene un peso importantísimo. Entonces, Ale, hablemos un poco sobre eso. Sí, bueno, yo te diría que, José, comprenderlo es una cosa, ¿no? Entender que el contenido es necesario y es relevante para lo que yo hago dentro de mi sitio, que se requiere de mucha acción y tiempo, y que es algo que no vas a hacer hoy y vas a ver resultados hoy, ¿no? Eso también es importante tenerlo claro. Hay que tener mucha paciencia y también mucha constancia. Uh-huh. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y que va tomando, o sea, o se va haciendo, se va construyendo con acciones diarias que hagas.
Puedes escribir una pieza de contenido y luego la puedes ir actualizando constantemente, ¿no? O también ver lo que ya tienes escrito y optimizarlo. O sea, hay muchas cosas que tienes que empezar a hacer y que sepas que no es algo inmediato, o sea, que es algo que se va construyendo en el camino. Vale, tú sabes que está esta famosa frase del contenido es el rey, ¿no? Que preparando el episodio aprendí que una frase que acuñó Bill Gates en el año 1996 y que la razón por la que en el caso del SEO el contenido es el rey es porque básicamente la manera en la que Google evalúa tu página es si luego de que una persona hace una búsqueda encuentra algo y se queda. O sea, si se queda, él evalúa que eso es bueno, porque quiere decir que ese visitante está contento, ¿ok? Entonces, algo más que decir sobre el contenido es básicamente eso, ¿no? La importancia que tiene el contenido dentro de toda la estructura del SEO, porque básicamente junto con algunos otros aspectos como la experiencia de usuario, garantiza que la gente se quede ahí. Totalmente, José. Y yo creo que también lo importante es que entiendas que tienes que hacer contenido pensando en tu buyer persona. Por eso, y es algo que hemos repetido en los episodios anteriores. Sí. Si tú sabes a quién le estás hablando, si tú sabes cuáles son los problemas que tiene ese buyer, vas a poder crear contenido de calidad para él. O sea, no tienes que pensar en lo que yo quiero decir de mi marca, sino en lo que mi cliente ideal está buscando para que yo aparezca como una opción en todos esos resultados de búsqueda. Entonces, por ejemplo, imagínate esto. Cuando una persona busca algo como macarrones con queso, rápidos, caseros y fácil, ¿ok? Google va a poner toda la energía en entregarte páginas que tengan un contenido que no solamente tengan la receta más fácil, o con pocos ingredientes, sino que tenga un compendio de todo. Es decir, que complete o que diga exactamente lo que la persona va a buscar. No va a entregarte solamente la receta más rápida, no va a entregarte solamente la receta más fácil, ni tampoco te va a tirar un montón de enlaces o de tiendas para que tú compres los macarrones congelados. Él lo que va a hacer es darle al usuario la mejor experiencia posible. ¿Y cómo lo hace? Bueno, proporcionando la página que tenga el mejor contenido y que responda mejor a esa intención de búsqueda que tuvo el usuario. Entonces ahí donde él vuelve otra vez a hacer el contenido, el principal actor de todo lo que tiene que ver con SEO, ¿no? Si tienes una página que carga rápido, que tiene una buena usabilidad, pero el contenido no es bueno, el usuario igual se va a ir. Claro. ¿Okay? Vale, entonces digamos que podemos concluir sobre el tema de contenido. Sí. Que para tener éxito en el tema del SEO hay que producir mucho contenido, ¿ok? O al menos esa es nuestra percepción en Playful. Bueno, nuestra experiencia y también. Nuestra experiencia ¿no? Y no solamente mucho contenido, sino contenidos que sean valiosos, que sean extensos, que sean de calidad. O sea, no escribir por escribir. Sí, entonces hay un montón de trabajo asociado a eso, pero bueno, es parte del trabajo orgánico. Es decir, lo que yo lo comento para que sepas que estás viendo o escuchando este podcast, que no vas a poder indexar si no trabajas en el contenido. O sea, hay unos aspectos técnicos que te pueden ayudar. Exactamente. Pero luego de que corriges esos aspectos técnicos, vas a tener, a juro, que trabajar en el contenido. Y aquí una analogía que venía pensando de camino al estudio. A ver. Que tiene que ver con el tema de tener un vehículo, ¿no? Que la otra vez dimos una analogía similar. El SEO técnico es llevar el carro al taller. Que te arreglen todo. Ese es el SEO técnico. Pero luego, producir, por ejemplo, vas a llevar ese carro y vas a ponerlo a producir, lo vas a poner a taxiar, ¿ok? Producir implica hacer contenido. Es decir, no sirve de nada únicamente trabajar el aspecto técnico si luego no vas a crear contenido de calidad para establecer o para aparecer en la intencionalidad de búsqueda de tu buyer persona. Exactamente, ahí es donde vas a poder ganar autoridad, donde vas a poder ganar relevancia, sí, y en donde vas a ser útil para Google al momento de buscar esos contenidos y mostrárselos a tu buyer, ¿no? Continuando, vamos a hablar sobre unos elementos que son importantes para la producción de contenido. O sea, ya sabemos que el SEO es posicionamiento y actividades que se hacen para posicionar, que hay dos grandes grupos
que es el SEO on-page y el SEO off-page, y que a nosotros nos parece que por experiencia la producción de contenido forma pues, una parte importante de hacer SEO. Entonces, dentro de la producción de contenido están 3 aspectos, que son calidad, intención y frescura, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es conversarles un poco sobre eso. Yo voy que a también arrancar. sepan que esto es algo que nosotros hacemos en la agencia, ¿no? Y que nos va bien y en lo que nos enfocamos al momento de crear contenido para nosotros y para nuestros clientes. Sí. Entonces, yo voy a arrancar por calidad. El tema con la calidad es lo siguiente. Primero, antes, publicar contenido de calidad o publicar contenido que posicionara se refería a colocar en un artículo un montón de palabras clave, ¿ok? ¿Tuviesen coherencia o no? Tú lanzabas ahí palabras clave. Lo lógico era que tuviesen coherencia, pero mucha gente también abusó de eso y empezó a colocar palabras clave como muchas veces, como tú lo puedes ver hoy en las estrategias de etiquetas en Instagram. En Instagram. Que tú colocas ahí, o sea, un chorro de etiquetas con la intención de que aparezcas en alguna. Tenga o no tenga coherencia con tu estrategia, ni con el contenido incluso que estás colocando, ¿no? Total. Es como, déjame agregar aquí y ver qué agarro. Entonces, hoy en día el contenido es mucho mejor, el algoritmo también de Google funciona completamente diferente y hay muchísima más competencia, es mucho más duro posicionar, ¿ok? Entonces, el trabajo, digamos, de calidad del contenido cada vez se hace más relevante, o sea, cada vez Google se interesa que tu contenido sea un contenido de calidad y no cualquier pieza de contenido. A eso es lo que se refiere el apartado calidad. Entonces, hacer contenido no es fácil, pero también aquí hay unos mitos. O sea, que se cree que todo contenido que entra en tu sitio tiene que ser un contenido que hagas desde cero y muchas veces no es así. O sea, muchas veces tú puedes hacer una pieza de contenido que sea una pieza que esté documentando o citando otra pieza de contenido que pueda servirle a tu buyer persona. Y eso también y ahorra... darle tu punto de vista, por ejemplo. Y eso es mucho más sencillo. Y además ahorra una cantidad de tiempo, sobre todo si dentro de tu organización o de tu equipo o tú mismo, digamos que no hay el equipo como para hacerlo, ¿no? Y al final, lo que necesitas es que esa pieza resuelva un problema, ¿ok? Si esa pieza resuelve un problema, entonces va a ser una pieza de contenido que va a tener altas posibilidades de posicionarse. Y de competir, ¿no? Con la gran cantidad de páginas que están hablando tal vez de lo mismo que tú. Vale, hablemos de intención. Sí. Digamos que hoy en día, así como tú dijiste al inicio, era muy fácil posicionar porque habían como algunas técnicas, ¿no? En este caso, la inclusión de palabras clave, y en muchos casos se abusó de esa incorporación de palabras claves, ¿no? Y es por eso que hoy en día Google pone mucho más énfasis en la intención, que es algo que también hemos comentado, no solamente aquí en el podcast, en los episodios anteriores, sino también en nuestra red. La intención es entender qué es lo que el usuario está buscando cuando llega al buscador, ¿no? ¿Qué escribe? ¿Qué es lo que quiere encontrar? Y es entender si el usuario, por ejemplo, quiere saber algo, está tratando de comprar algo, está tratando de descargar algún documento que sea importante para lo que él esté investigando o haciendo, o si, por ejemplo, está intentando comprar un curso de coaching, ¿ok? Entonces, es entender qué es lo que el usuario quiere encontrar. Y como creador de contenido, tú también necesitas entender esto, qué es lo que mi usuario ideal o mi buyer persona está necesitando. Entonces, no puedes crear un contenido, por ejemplo, sobre certificaciones de coaching y solamente tener dentro de tus palabras claves la palabra certificación. Porque certificación es muy general. Sí. Google no va a saber que tú hablas de certificaciones de coaching. Entonces, no tiene sentido porque la gente, por ejemplo, ese usuario que te está buscando a ti, no va a buscar coaching o solamente certificaciones, sino va a ser más específico en lo que está buscando. Entonces va a buscar algo como life coaching o certificaciones de coaching gratis. Y tú necesitas entender qué está buscando e incorporar esas palabras claves dentro de tu contenido. Así Google va a saber que cuando esa persona busque o incluya ese término tan específico de varias palabras, tú tienes contenido específicamente para él. Sí. Entonces hay que tratar de no ser general y dar la respuesta correcta a esa consulta que un usuario que te está buscando a ti está haciendo. ¿Okay? Perfecto. Ahora entrando en frescura, ¿no?
Frescura tiene que ver con frecuencia, ¿ok? Es decir, frecuencia de publicación. Tú deberías ser constante en la publicación. Hay un estudio de HubSpot o un artículo de HubSpot que habla sobre la importancia de publicar con frecuencia para ayudarte a rankearte mejor en Google. Sin embargo, publicar contenidos nuevos es una de las formas de agregar frescura a tus contenidos. Nosotros, por ejemplo, en la agencia somos muy fans de reescribir. Sí, eso también ayuda mucho. Y es básicamente lo mismo. Eso quiere decir que, digamos que en la producción de contenido para tu página web no tiene que ser tan efímera como la producción de contenido para social media. O sea, y esto yo lo dije el día que hablamos en el episodio sobre páginas versus redes sociales. Que una de las cosas que yo estaba tan en desacuerdo con la manera en la que social media, o por ejemplo Instagram, esto es uno de los casos, es que el contenido que haces es sumamente efímero. O sea, y tienes que hacer mucho repropósito para poder reaprovecharlo. Y quiere decir que estás como demasiadas veces trabajando sobre una pieza. Esto no pasa acá. Tú puedes de repente escribir 4 artículos un mes, ver cuál de esos 4 artículos le fue mejor y reescribir el que mejor le fue. Sí, y además, otra cosa, José, que es importante es, digamos, estar en constante investigación de cuáles son las palabras claves que están posicionando. Hoy puede ser una, pero la semana siguiente ya esa bajó y la gente está buscando otra cosa. Y eso también te permite a ti actualizar esos contenidos, ¿no? Y mantener esa frescura de estoy actualizando con algo más actual, incluso hasta con estadísticas nuevas, ¿no? Si tu artículo, por ejemplo, en la introducción o esa pieza de contenido tiene algunos datos relevantes sobre la categoría o sobre un punto en particular, hacer una actualización 3 meses después de eso, porque es probable que las cifras hayan cambiado, también te ayuda a tener un contenido actualizado, ¿no? Y el motor de búsqueda, digamos, va a entender que tú estás generando nuevo contenido que ofrecerle. Entonces, eso también ayuda. Y no necesariamente es hacer una pieza desde cero, con una hoja en blanco y pensando de qué voy a escribir ahora, ¿no? Y también, esto es para quienes estén en una posición, digamos, de dirigir un equipo que va a producir contenido. O si tú eres el dueño del negocio y estás contratando una empresa. Digamos que no es cantidad de lo que estamos hablando acá. Entonces, por eso puedes estar tranquilo. O sea, tiene que ver con cómo tú haces que una publicación tenga cada vez mejor, responda mejor a esas intencionalidades. Nosotros tenemos clientes en el sector salud en donde hacemos actualizaciones de contenidos que escribimos en el año 2019. Por ejemplo. Y que son contenidos que siguen aportando tráfico al sitio. Y que a lo mejor en ese momento no posicionaban tan bien. Sí, exacto. Y que ahora con esa actualización van ganando cada vez más posiciones dentro del Entonces, motor de búsqueda. se trata de cómo mirar tu propio contenido y refrescarlo, o sea, agregar frescura en el proceso. No solamente hacer cosas nuevas que ninguna esté respondiendo. Exacto. Es como que, bueno, he pasado todo el año escribiendo 4 artículos al mes y todavía no he resuelto el tráfico. Bueno, no has resuelto el tráfico porque el artículo no sirve. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es reescribir el artículo hasta que el artículo funcione. ¿Ok? Vale, bien. Hablemos entonces sobre unos consejos me encanta. para la creación de contenido. ¿Ok? Es decir, consejos que nos permitan generar mejores contenidos. Y que además Google respeta, ¿no? Que yo creo que es lo más importante también en este punto. Recomendarle a nuestros oyentes cosas que funcionan para Google y que nos han funcionado a nosotros, ¿no? Lo vuelvo a repetir, bueno, y creo que también me tocó a mí ese tema defenderlo, la intencionalidad de búsqueda, ¿no? Pero es importantísimo comprender la intención de búsqueda de nuestro usuario. Necesita saber lo que nuestro lector quiere, qué es lo que está necesitando, cuáles son sus dolores, qué problemas necesita resolver, para así tener contenido de calidad en nuestra página y que cuando él aterrice en nuestra página o llegue a nuestra página, ese contenido le sea útil, ¿no? Y de valor. Que además, por ejemplo, lo quiera incluso hasta compartir, ¿no? Porque ahí empezamos a ganar relevancia y autoridad. Sí. ¿Okay? El siguiente punto sería desarrollar el buyer persona, que lo decimos en cada episodio que hacemos, sin importar la temática, siempre hablamos del buyer persona y esto es porque a nosotros nos ha resultado brutalmente. Es
Es decir, nosotros en algún punto nos planteamos pensar quién era nuestro cliente ideal, lo escribimos, le pusimos un nombre, lo tenemos en un PDF que consultamos con frecuencia y cada vez que escribimos una pieza de contenido nos preguntamos, ¿esta pieza le va a ser útil a nuestro cliente ideal o no? Nos ponemos en sus zapatos al momento de revisar ese contenido que estamos creando y eso nos ayuda muchísimo a entender, nuestro buyer no está buscando esto, nuestro buyer no va a entender esto, esto sí, no lo hemos escuchado en reuniones, lo hemos escuchado cuando hablamos con él y eso nos ayuda a validar, ¿no? Esas piezas de contenido y a ser un poco más atinados al momento de, un poco no, bastante más atinados al momento de crear contenido y hacerlo para él. Hay algo que esto no lo vamos a ver ahorita, lo veremos en algún otro episodio que tiene que ver con los estados de conciencia, ¿no? Con entender cuál es el momento de ese buyer persona cuando entra a tu página. O sea, qué tan cerca está de comprarte, ¿no? Y con este segundo punto, lo que quiero decir es que evita en la medida de lo posible en la primera de cambios, es decir, en el primer proceso de creación de contenido, escribir tanto sobre ti. Sí, es que no, la gente no está interesada no siempre, está interesada en saber sobre tanto detalle sobre ti como empresa. Trata de ver más o menos cuál es el problema que está tratando de solucionar ese buyer persona. Ahí hay una intención de aproximación al contenido mucho mejor. Ajá. No, y mucho más clara y que va a resonar más con ese buyer, ¿no? O sea, nadie quiere que llegues y empieces a venderle tu producto o servicio. Empieza a hablarle a ese buyer de sus problemas y cómo tú lo vas a ayudar a él. Otro punto importante, José, es la técnica de romper el texto. ¿Qué quiere decir eso? Antes se utilizaba mucho desarrollar artículos o piezas de contenido con grandes bloques de texto. Hoy en día eso no es como una buena práctica, ¿no? La gente quiere o tiene, mejor dicho, periodos de atención mucho más cortos. Y tú necesitas escribir pequeños bloques de texto, romperlos con imágenes, por ejemplo, que ilustren lo que acabas de mencionar en texto o con videos y que incluso también puedas colocar unos CTAs o unos llamados a la acción que amplíen ese contenido que está leyendo esa persona, a lo mejor en otro artículo en el que desarrollas mejor la idea, ¿no? Como cerrando este punto es, no crees contenido que sea solamente texto, sino trata de romper los párrafos con imágenes que ayuden a la comprensión de eso que estás escribiendo y que también permita que el usuario lea mucho más fácil, ¿no? Eso también tiene que ver con legibilidad del artículo. O sea, lo digiera mucho más fácil, no se aburre y diga, ay, esto es demasiado texto, no lo quiero ver. Recordemos que tenemos desde, no sé, el 2006 con plataformas de microblogging, no sé, Twitter a lo mejor nació en esa época, ahorita no recuerdo exactamente cuándo nació, pero o sea, tenemos mucho tiempo, muchos años de nuestras vidas leyendo poco. Sí. Entonces, a lo mejor tú te lanzas una novela en un fin de semana, pero la gente no es así, habitualmente no va a tener no lee. el tiempo tampoco para leerla. Entonces, no pegues un chorizo de texto en un artículo pensando que la gente se lo va a leer todo. Tienes que darle formato, ¿no? Exactamente. Y eso, como te dije, lo puedes acompañar con encabezados grandes que tengan citas, con imágenes, con videos. O sea, puedes utilizar elementos gráficos que te ayuden a romper eso y hacer que sea mucho más digerible ese artículo, ¿no? Vale, y eso tiene que ver también con el último punto o consejo, que es hacer que sea fácil de digerir o procesable, es decir, que tú puedas leer ese contenido y entenderlo, comprenderlo, ¿no? No hay nada peor que leer un contenido y no encontrar lo que estás buscando mientras estás leyendo eso, pues eso te hace salir rápidamente. Entonces, yo siempre le digo a nuestros redactores, no sean rimbombantes. Porque es un texto cuando entras y es como, ¿sabes? Esas tesis que uno escribía y es como 1000 palabras que no dicen nada. Y tú haces y que, wow, no entendí nada. Sí. Quítale lo rimbombante y haz que sea más sencillo de leer. Sí, el texto tiene que ir al grano y el texto también tiene que responder a próximos pasos. ¿Y ahora qué? Está aquí todo lo que necesito. Nosotros cuando hacemos proceso de reescritura, generalmente colocamos en el proceso de reescritura, ¿cómo se llama esto de menú? Como un índice. Un índice dentro del artículo. Sí, nosotros generalmente colocamos índice en el proceso de reescritura. Ayuda muchísimo a la comprensión de lo que el artículo va a tener, ¿ok? A entender. Sí. Y esto también lo hablamos cuando hablamos de experiencia de usuario en el episodio pasado. Y que también tiene, digamos, la intención
de decirle a Google de qué va ese contenido. O sea, eso se hace para colocar, o sea, nosotros utilizamos esa tabla de índice que mencionas dentro de las piezas de contenido para decirle cuáles son las preguntas que tenemos dentro de nuestro artículo y cuáles vamos a responder. Y eso es una forma de ayudar a Google a que sepa qué hay dentro del contenido de forma fácil. Es una técnica que se usa. Perfecto. ¿Okay? Entonces, llegando ya al final, entramos en las recomendaciones finales del episodio, pero antes yo quisiera hablar sobre si existen o no maneras de acelerar este proceso. El posicionamiento orgánico es lento. Nosotros en la agencia tratamos de que tengamos la mayor cantidad de esfuerzo en lo orgánico. No, pero quiere decir que nosotros tratamos de que el resultado venga rápido, ¿ok? Pero igual un proceso orgánico no es lo mismo que un proceso pago. Pago, totalmente. ¿Okay? Entonces, totalmente. Si tú quieres velocidad en el proceso de indexación, hay alternativas. Google tiene Google AdWords, que es un producto de anuncios que aparecen dentro de los resultados de búsqueda. Y si estás urgido por empezar a recibir visitas asociadas a esas intenciones de búsqueda, lo mejor es que destines un pequeño presupuesto para eso, ¿okay? Porque, nuevamente, lo orgánico toma tiempo, es muy rentable, o sea, es una inversión, digamos, a largo plazo, pero tiende a ser, lamentablemente, a ser lento. Entonces, ahora sí, Ale, ¿qué le vamos a recomendar a nuestra audiencia? Hagan su auditoría SEO. Eso es lo más importante. Si ya tienes un sitio web, haz la auditoría SEO de tu sitio para que sepas qué cosas tienes que corregir y qué cosas tienes bien. También que analicen el contenido del sitio web y validen si cumplen con todos los elementos que mencionamos hoy en este capítulo, ¿no? Si cumple con intencionalidad de búsqueda, si tiene frescura, si es un contenido sencillo de leer y es legible, si tiene las keywords incluidas o no dentro del texto, que además tengan, digamos, relevancia o, mejor dicho, que estén relacionados con el contenido que está ahí, ¿no? Y que además entiendas qué necesitan tus usuarios y te hagas la pregunta de si ese contenido que estás escribiendo o que vas a escribir va a responder a esas necesidades que tiene tu buyer persona, ¿no? Que pienses en escribir contenidos que resuelvan sus problemas, que lo ayuden en su proceso, sea cual sea la categoría. Créeme que hay usuarios que tienen problemas o dudas sobre lo que tú ofreces y necesitas, antes de venderle algo, hacer que comprenda, ¿no? De qué manera tu producto, tu servicio lo puede ayudar, ¿ok? Entonces, bueno, yo te diría que por último no te olvides de crear tu buyer persona para que sepas a quién le vas a escribir y para quién vas a hacer SEO. Parece tonto, pero de verdad que es súper importante, súper importante. Vale, queremos hacer este podcast contigo y para ti, así que queremos que nos des tus inquietudes, nos hagas preguntas, ¿ok? Y para eso hemos creado un canal de Telegram que se va a encontrar en la descripción del video y también, bueno, va a estar la caja de comentarios que normalmente está aquí en YouTube. Sí, bueno, déjanos saber qué opinas de este episodio, de los episodios anteriores y en qué te gustaría que profundizáramos, ¿no? Vale, síguenos en Instagram como @somosplayful para ver el contenido sobre marketing digital y el acceso directo a todos nuestros canales digitales. Sí, bueno, no se pierdan el próximo episodio de Bendita Web, un podcast de Playful. Bye.